Paré mi camión frente a un circo en la carretera. Nunca debí hacerlo, nunca he sido hombre de exageraciones. Llevo más de 20 años en la ruta, la espalda me duele en curvas, y las manos se me han quedado con la costumbre de buscar los amarres sin pensar. Me llaman Geleira, por el frío que cargo en los remolques, siempre transporte refrigerado. Y tengo familia esperando. Una esposa que no entiende del todo por qué vuelvo a la noche, y 2 chicos que me mandan audios con tonos de voz que delatan si están enojados o contentos. Con ese pedigrí de ruta y cansancio encima, uno aprende pronto a medir riesgos. Hay cosas en carretera que se resuelven con pericia, y otras que uno siente en los huesos que no se tocan. Era una madrugada de esas que parecen un sueño mal pegado. Neblina baja, lluvia fina que no moja del todo pero deja todo pegajoso, y la autopista que se estira como cinta carreteada a lo lejos. Venía de madrugada, con un remolque cargado de flores y vacunas refrigeradas. Sí, suena raro la mezcla, pero de eso viven las rutas ahora. Van juntas las cosas de comer y lo que no puede esperar. El termómetro del panel marcaba una temperatura estable. El compresor respiraba regular y el sello de la carga venía intacto. Eso es importante porque uno mide su noche por esas pequeñas certezas. Compresor cantando, lacre en su lugar, frenos sin chillar. Todo en orden hasta que no lo está. Vi las primeras luces bastante antes de la curva. En la oscuridad se recortaba una carpa iluminada con bombillas que parpadeaban, una hilera de caravanas, un par de vehículos de lona y, a un lado, un camión blanco con el remolque cerrado. Parecía un circo de carretera ahí, montado en la banquina como si la fiesta hubiera decidido dormir sobre el asfalto. La escena entonaba con el título de esta historia. Paré mi camión frente a un circo en la carretera. Y eso, que suena como una postal, fue la puerta de entrada a una de las noches que todavía me despiertan sudando. Lo de detenerse me pilló en un instante moral. No fue curiosidad estúpida. Eran los modales de un hombre que ha visto accidentes y gente perdida. Uno se detiene por si hay alguien herido, por si hay un niño afuera que se desorientó, por si la historia necesita manos. Di la vuelta en el arcén, puse el pizca de emergencia y bajé con la linterna. No llevaba más que una chaqueta fina y el teléfono. Dejé el motor en marcha, por costumbre, y me acerqué caminando despacio. El primer olor que llegó no era a popcorn ni a maquillaje de payaso. Era una mezcla de humedad, metal y un rastro de aceite quemado. La carpa se movía con la neblina. Las luces daban sombras largas, y la única voz humana que se oía era el rumor de murmullo muy lejos, como si el público hubiera decidido quedarse dentro de sus propias carpas. No había la algarabía de siempre, tampoco risas ni el olor del algodón dulce que uno espera. Lo que me puso la piel de gallina fue que la caravana grande tenía puertas cerradas, nadie en la entrada, y el tractor del camión blanco estaba solo, sin conductor. El freno de mano estaba puesto, pero el piloto de emergencia permanecía encendido, esa luz naranja parpadeando sin nadie a bordo. Fui directo al camión blanco porque me llamó la atención su posición. El remolque estaba a un palmo de distancia del guardrail, y en el tramo justo al lado había un pliegue en la baranda, como si alguien hubiera empujado desde adentro hacia afuera. El guardrail estaba salpicado y doblado en una forma que no correspondía a un choque normal. Parecía apisonado desde dentro. Me puse en cuclillas y apoyé la mano en la chapa. El frío era el de siempre, pero había marcas de suciedad que no coincidían con el barro de la banquina. Había algo extraño que me decía que aquello no había sido un accidente al azar. Al abrir la puerta del conductor, no encontré la típica desordenada prisa. El interior estaba en aparente calma. El asiento no estaba echado de cualquier forma. Alguien lo había dejado cuidadosamente. En la guantera, un termo vacío, y sobre el salpicadero,
Una taza de cartón con restos de un café tibio. Eso me pegó. Alguien había estado ahí hace poco. Miré la placa del camión. Vibraba un poco, como si el remolque la sostuviera suelta. La chapa no cuadraba. El sello del remolque estaba visible al final, y mi ojo de camionero revisó sin tocar. El precinto parecía en su sitio. El compresor del remolque, sin embargo, no sonaba. Cualquier refrigerador de carga tiene ese zumbido bajo. Este en silencio decía que la maquinaria estaba apagada o desconectada. Tiré del PX para avisar a la ruta. No me gusta dejar una cosa así sin registrar. El PX es el canal de voz de los camioneros. No es radio de gente glamorosa. Es hablar con compañeros que comparten la misma noche. Pulsé, dije mi alias y di la ubicación con la calma que da la costumbre. Aquí Geleira, kilómetro marcado, carpa encendida en la banquina, camión blanco solo. ¿Alguno con ojo por ahí? Contestó un rumor de estática y, claro, la voz conocida de León, un tipo de mi ruta que siempre responde sin rodeos. Geleira, no pares ahí. Hay cosas raras en esa curva. Vuelve, viejo, que el olor se mete en la cabeza. La advertencia fue breve y pasó como un golpe de frío en la nuca. Si la radio te dice que no te pares, tienes que escuchar. Eso no es consejo poético, es el código no escrito. Durante años uno aprende que el PX no es solo para chistes y contracciones. Es una red de avisos que salva noches. Pero la taza de café tibio sobre el salpicadero no se iba a ir sola, pensé. Me acerqué al remolque con la linterna en mano y miré la cerradura central. El precinto parecía intacto, lacrado con una banda plástica. No había cortes visibles. Al tocar el ferrollo con la mano, sí, lo admito, fui a tocarlo, sentí calor. No el calor de una carcasa al sol, sino un calor húmedo, como si algo dentro hubiera estado en movimiento. Eso no debería pasar si el compartimiento lleva horas vacío. Mientras evaluaba, un golpe seco como un tamborazo vino desde adentro del remolque. Fue tan claro que se me borró la sonrisa que quería ponerme para decir todo en orden. Cruzó la neblina y me hizo soltar la linterna. Un sonido de golpes repetidos, controlados, seguidos de una voz humana, que simplemente dijo, «Abre». La palabra flotó en el aire, sin matices. No era un chillido, no era un llanto. Era una orden y una súplica junta. Se me heló el pulso. Me quedé inmóvil, la linterna apuntando al bloqueo. La palabra dando vueltas como una mosca dentro del casco. Fueron segundos, pero se hablaron a sí mismos como horas. Abrir. Abrir. ¿Cómo se pesa ese verbo en una carretera a las 3 de la mañana, con neblina y luces de circo parpadeando detrás? La lógica me traía explicaciones. Alguien podría haberse quedado atrapado por accidente, una lancha, un animal, un juego de acrobacia que salió mal y terminó con una persona dentro del remolque. La voz humana no admite indiferencia. Pero la otra parte de la ruta, esa que no se aprende en manuales, me empujaba a desconfiar. Guardrail deformado hacia afuera, tormentas de frío localizadas, precinto en su lugar, ferrollo caliente. La experiencia enseña a sumar señales, no a sacar conclusiones a la ligera. Pulsé la radio otra vez. «León, ¿repites? ¿O alguien más por ahí?» De la frecuencia, la voz del trovador, un tipo mayor que siempre tiene historias dobladas, sonó con un tono seco. «No entres. Si hay gente, llama a la policía o al auxilio, pero no abras por tu cuenta. Eso no es solo por tu seguridad. Hay cosas que cambian cuando las tocas». La frase quedó en el aire, con ese consejo enrevesado de quien vio cosas que ni quiere nombrar. El PX se transformó en mi tribunal. Voces que te empujaban a retroceder, a poner distancia. No soy hombre de asustarme fácil. Mis rodillas han visto curvas de madrugada y he pasado por lugares peores que un circo vacío.
pero esa voz dentro del remolque tenía una urgencia pura que clavó una culpa vieja y doméstica en mi pecho. Había dejado una promesa a mi mujer de llegar para la cena la noche anterior y me había retrasado. Si alguien necesitaba ayuda, ¿no debía ser yo el primero en abrir? La discusión interna se peleó con el silencio de la neblina. Me agaché otra vez. Saqué unos guantes del bolsillo y acerqué la mano a la tapa del sello sin forzar. El precinto estaba intacto. El lacre parecía original. Noté que la chapa del remolque, cerca del seguro, tenía una pequeña marca circular, como si alguien hubiera golpeado desde dentro con algo duro. Apoyé la mejilla en la puerta por un instante, sin pensar. Se escuchó otra vez, más débil. «Abre, por favor». Fue ahí cuando recordé una ley de las rutas. Si no hay testigos y el remolque está sellado, no abrís sin respaldo. No porque seas cobarde, sino porque puedes empeorar la situación. Abrir un remolque refrigerado sin saber su contenido puede arruinar una carga entera. Peor, si hay algo eléctrico o tóxico, podés exponerte. En una vida que depende del cumplimiento de protocolos, esa regla es literal. La pregunta era si el protocolo puede contra la voz humana que te está pidiendo auxilio. Apoyé la mano en mi PX y marqué el número del auxilio de la autopista. Hablé con calma, di coordenadas aproximadas, describí la carpa en la banquina. Me dijeron que enviarían una patrulla y un equipo de auxilio, pero que tardarían. En la ruta la espera es una moneda corriente. Te acostumbras a vivir con esa incertidumbre. Mientras tanto, yo estaba solo con la voz que llamaba desde adentro. Volví a la puerta del camión blanco. Esta vez la voz no pedía abrir. Apenas murmuraba algo inaudible que parecía un nombre. Me asomé a través de las rendijas del remolque. No se veía nada, pero algo golpeó la chapa como si quisiera medir la distancia hasta afuera. Tragué saliva y noté otra cosa. La placa del remolque estaba suelta, y en la penumbra se movía como si una brisa la empujara desde adentro. ¿Cómo puede moverse la placa desde dentro? Me remangué, palpé la chapa, estaba tibia en la parte superior como si algo hubiera rozado muy cerca. Eso me estremeció. Mientras tanto, la carpa del circo seguía con sus bombillas, pero ningún ruido humano se acercaba. Un cochecito de feria, con rueditas empantanadas, estaba al lado de una lona. Y en una silla había un abrigo colgado como si alguien hubiera pensado en volver en minutos. Todo eso me daba una sensación de abandono a medias. Dispuesto para la función, pero sin actores. ¿Qué clase de función deja a alguien partido dentro de un remolque con el sello intacto? Mi mano empezó a temblar. No tanto por miedo físico, sino por el peso de la decisión. Abrir y arriesgar. No abrir y cargar con esa voz para siempre. Recordé conversaciones pasadas con otros colegas en el PX, historias que uno cuenta para tallar la reputación. Una vez abrí un baúl y... «Mejor no lo cuentes», dijo uno. Otro, lo opuesto. «Si te piden, abrí y punto». Siempre había un costado moral que no se resolvía con normas. Había aprendido a escuchar al asfalto y a la radio, pero esa noche ambos me hablaban distinto. La patrulla anunció por el PX que tomaría unos minutos. Venían del peaje más cercano. Mientras tanto, otro compañero, Ferru, me mandó una señal por la radio. «Gele, si podés, quédate a distancia. No es por miedo, es por... Deja que los que llevan chaleco blanco lo revisen. Si rompes el sello se pierde evidencia». Su voz era clara, y no quería que yo interpretara que me mandaba al rincón. Era un aviso técnico. Acepté de mala gana y me eché a un lado, con una linterna baja para no llamar más atención. El remolque volvió a golpear desde dentro, pero esta vez, lo que salió en respuesta no fue una súplica sino un sollozo contenido, y una palabra en un idioma que no reconocí del todo. Me hizo pensar en artistas de carpas, gente que viaja de feria en feria, que a veces habla dialectos mixtos con nombres que no conozco. Sería un artista.
¿Un trabajador? ¿Un pasajero cargado por error? El circo, por definición, tiene extranjería en cada acto. Pero un migrante perdido dentro de un remolque ya no es un show, es una tragedia. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mujer. ¿Llegas hoy? Los chicos preguntan. Sentí la ferocidad del deber familiar en la garganta. ¿Cómo explico que me quedé pegado en un circo en la banquina cuando me esperan para cenar? ¿Cómo le digo que no abrí por precaución? A veces la carretera te pone frente a decisiones que doblan la vida y el deber al mismo tiempo. Entonces sucedió algo que no esperaba. Del lado de la carpa, un hombre mayor salió con paso lento. No era un artista con maquillaje, sino un viejo que caminaba con ayuda de un bastón y una expresión de quien ha visto demasiadas noches. Se levantó de una silla, miró hacia el remolque y señaló con el bastón en mi dirección. Me reconoció. Creo que me había visto llegar. Sin hablar, se fue hacia la puerta principal del circo y entre murmullos, alguien lo siguió. No me gustó la sensación de que esa gente viniera a ver lo que yo estaba haciendo. A veces los circos se llevan vidas y dejan preguntas, y esa noche esa frontera estaba borrosa. Volví a mirar la cerradura. Otra vez la voz, esta vez como un hilo que se pierde. Por favor. La neblina se densificó, y las bombillas de la carpa empezaron a palpitar con una frecuencia que me recordó los cuadros eléctricos viejos. Fue entonces cuando noté algo más. La parte inferior del remolque, cerca de las ruedas, tenía una pequeña tapa lateral entreabierta. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Cómo no lo había visto? Me agaché y vi dentro del hueco una caja de cartón con restos de cinta, vacía. Al mirarla, una sensación de alivio y una punzada extraña coincidieron. La caja vacía parecía decirme que alguien había sacado lo que había dentro, pero dejar a la persona, la voz, atrás. No sé si fue un pensamiento racional o una superstición, pero sentí que esa caja, vacía y callada, era la prueba de que algo había ocurrido y no podía resolverlo con una llave. La voz del remolque, sin embargo, no era un eco de objetos. Era carne, era urgencia. Me incorporé y justo entonces, la linterna de un vehículo se encendió a lo lejos. Una camioneta de auxilio con las luces azules, lenta, marcando su llegada. Vi a los tipos bajar con chalecos reflectantes. Uno de ellos cargaba una placa de identificación y la radio en el hombro. Al fin pensé. Buen tiempo. Antes de que llegaran, el remolque dio un golpe más fuerte, seguido de un susurro que dijo claramente, «No me dejes». Fue la última frase que escuché clara y me dejó la garganta seca. El hombre de chaleco, al acercarse, no me miró con reproche ni con alivio. Solo puso el equipo en el suelo, miró la chapa y dijo sin muchos rodeos, «No toques nada. ¿Llamaste a la central?» Asentí. Me sentí aliviado por fuera y quebrado por dentro. El equipo comenzó a trabajar como quienes saben lo que hacen. Verificaron el lacre, apuntaron en una libreta, hicieron fotos con un teléfono funcional y pidieron calma. Me pidieron que me mantuviera al margen. Por un momento me sentí vaciado, como si hubiera hecho lo correcto y, al mismo tiempo, me hubieran quitado la última oportunidad de ayudar. En la oscuridad, la carpa seguía intacta, sus bombillas tirando de sombras largas. De pronto, alguien en la esquina de la lona dio un paso hacia atrás y desapareció. No vi su cara. Mientras los técnicos hablaban en susurros profesionales, una cosa se me ocurrió y me dejó en silencio. En la esquina del limpiaparabrisas de mi propio camión había algo que no había estado antes. Era un papel pequeño, arrugado, como si alguien lo hubiera dejado con cuidado sobre la ventanilla. Lo agarré sin pensar y lo abrí. No era una nota con detalles, era una frase breve, en inglés mal redactado y escrita a mano con tinta corrida por la humedad. You did right. El papel me quemó la mano con la fuerza de la incongruencia. ¿Quién lo habría puesto?
¿Un agradecimiento? ¿Una broma de carretera? ¿La mano de alguien que pasó por allí y supo que yo no abrí? La frase me obligó a mirar todo de nuevo con ojos divididos. Alivio por no haber forzado. Culpa por no haber sido capaz de romper el sello. Curiosidad por saber quién me comunicaba desde la sombra. Nadie en la escena sabía del papel excepto yo. Nadie se acercó a decirme, todo bien. Estaba solo con mis contradicciones. El jefe del equipo de auxilio se inclinó hacia el remolque y, con profesionalidad, comenzó a golpear el metal, escuchando. Hizo sonar una regla vieja. Golpea por aquí, escucha, interpreta. De pronto hizo una señal y pidió apoyo con una herramienta. Uno de los chicos con chaleco miró a mi dirección y me dijo sin afeitarse la voz de preocupaciones. Si hay alguien ahí dentro, vamos a sacarlo. Pero lo hacemos con protocolo. Mi cuerpo reaccionó como si se me acabara el aire. Quería ayudar, pero sabía que moverse podía ser imprudente. Mientras ellos empezaban a preparar la apertura controlada, la voz del remolque cambió. Ya no pedía abre. Ahora, jadeando, decía algo que sonó a nombre propio y a miedo. Las palabras se hundían en la chapa y salían rasgadas. El aire se volvió pesado y la neblina pareció enviar manos que querían tocar la lona. Me di cuenta de que toda la escena se había convertido en el cruce de dos mundos. El de la vida práctica, con sus protocolos, bolígrafos y registros, y el de la urgencia pura, sin papeles que la avalen. Antes de que alzaran la pala hidráulica para hacer la apertura programada, sentí que una presencia se me acercaba por detrás, en la penumbra de la carpa. No alcé la vista de la puerta. Me quedé con la mano en el papel arrugado. Una figura delgada y enfundada en un abrigo pasó por mi lado y se detuvo. No era una persona de auxilio, ni un artista con maquillaje. Me miró por un segundo, y en ese instante nos reconocimos sin palabras. Sus ojos tenían la calma de alguien que había vivido muchas noches como esa, y la tristeza de quien sabía que no todas las preguntas tendrían respuesta. Alcanzó mi mano y rozó el papel en la ventanilla con los dedos. No me dijo nada. Se fue sin más ni menos, como quien retira la mano después de tocar una herida. Y quedé allí, viendo a los hombres con chalecos azules sacar herramientas, luces que se encendían en serie y la grieta entre la carpa y el remolque que comenzaba a volverse una rendija. En mi pecho, un malestar viejo se despertó. La ruta siempre te ofrece pagar por las cosas que dejaste sin resolver en tu vida. El primer chasquido metálico se escuchó como un latido fuera de tiempo. La neblina tragó el sonido y en la oscuridad, la palabra abre parecía esconderse para volver con más fuerza. Yo había parado frente a un circo. Sí, había sentido compasión, curiosidad, la urgencia de ayudar. Había llamado al auxilio. Había escuchado radios que me aconsejaban no tocar. Y sin embargo, la noche no había terminado con una certeza clara. La cola del camión reflejaba las luces como una boca abierta y algo, no sabría qué, se preparaba a mostrarse. La última imagen antes de que la máquina hidráulica rozara el metal y la parte sellada amenazara con ceder fue la de mi mano apretando el papel con la frase "You did right". No entendí si era consuelo, juicio o advertencia. Pero lo llevo en la piel desde entonces, esa sensación de haber hecho algo correcto y al mismo tiempo de haber condenado a una respuesta que todavía no conozco. Entonces uno de los de auxilio miró hacia mí y dijo con voz que no quería ni dar esperanza ni quitarla. Si querés, andate a tu camión. No es lugar para espectadores. Le obedecí. Me fui con pasos torpes, con la mente dando vueltas como una rueda desbalanceada. Miré la carpa por última vez mientras la apertura comenzaba y la neblina tragaba sonidos. En la distancia, la autopista seguía su marcha, indiferente. Me subí al camión, cerré la puerta con cuidado y me senté.
El motor del mío seguía caliente, pero no arranqué. Miré el papel en la mano otra vez. La frase volvió a latir. Afuera, la voz del remolque, ahora más lejana con la intervención del equipo, murmuró algo que no pude descifrar entre el metal. Abrí el PX para escuchar la frecuencia, y solo había estática y voces lavadas de la gente que ya se había ido a su noche. No sé por qué me quedé. Quizás fue el trabajo a medias, quizás la culpa misma. Cerré el pestillo, apoyé la cabeza contra el volante y, por un momento, me vino la imagen de mis hijos dormidos, de su risa en el patio. Había una sensación nueva que no tuve antes. El cargo de conciencia de no haber hecho más, frente a la sensación de alivio por no haber forzado una cerradura que no me tocaba. Saqué el teléfono y escribí 2 mensajes, uno a mi esposa diciendo que demoraría un poco, y otro a León contándole lo que había pasado. Recibí una respuesta casi instantánea. Bien hecho, viejo. A veces el silencio es la mejor ayuda. No sé si la respuesta fue alivio o condena. Cuando la radio de auxilio anunció por fin que el proceso de apertura iba a empezar, y que me pidieron no acercarme, el remolque pareció suspirar. Fue una respiración que se llevó la niebla por un instante y dejó huecos en el aire. Sentí que la noche se estiraba y que algo dentro quería salir, no sé si para agradecer o para reclamar. Y ahí termino esta parte de mi historia, con las manos aún temblando, con la linterna apagada y con la sensación de que había cruzado una línea invisible entre hacer lo correcto y enfrentar algo que aún no entiendo. La máquina comenzó a levantar el metal, y mientras lo hacía, la voz, esa que me había pedido abrir, se desvaneció en un susurro que sollozó un nombre que fue, curiosamente, el mío. La pala mordió el metal con un quejido que me atravesó el pecho. Fue un sonido bruto, industrial, y al instante se abrió una rendija que dejó entrar un frío húmedo distinto al de la noche. Un aire que olía a tela vieja, a madera barnizada y a algo dulzón que no supe nombrar. No fue una entrada triunfal ni una escena de cine. Fue un trabajo metódico de hombres que saben abrir sin estruendo para no perder nada que pueda ser importante luego. Vi cómo la chapa cedía centímetro a centímetro, y con cada movimiento el remolque dejaba escapar un suspiro de aire que parecía tener memoria. No voy a describir heroísmos. No había héroes esa noche, solo tipos con linternas y manos curtidas haciendo una labor que aprendieron por oficio. Uno de los del auxilio, un tipo alto con una barba rala y un gorro mal puesto, se acercó y me dijo sin solemnidad: «Aléjate, viejo, esto es trabajo de ellos». Me costó obedecer. Quería meter la mano y comprobar por mí mismo si la voz había tenido un cuerpo, o si era solo un grito pegado a metal. Me quedé atrás, con la luz atenuada, como si alejarme me hiciera menos culpable. Cuando la abertura se hizo lo suficiente, la linterna del equipo metió su luz dentro y se encontró con algo que no esperaba. No había nadie, no había cuerpos, no había sangre ni nada obvio que explicara la voz. En su lugar, el interior olía a aserrín y a lona húmeda. Había unas cuantas cuerdas enrolladas, la sombra de lo que parecían ser restos de un atrezzo circense, una rampa plegada, un par de zapatos viejos con brillo desgastado y una escalera de mano recostada contra la pared. En el piso, un cascabel marrón y una colilla sin apagar. Todo el set de lo que podía ser un número terminado a la carrera, como si hubieran desmontado y se hubieran olvidado algo. Los tipos del auxilio hablaron entre ellos en voz baja, midiendo la escena con profesionalidad. Uno de ellos se inclinó, metió la mano en una caja apilada y sacó un envoltorio con restos de caramelos y papel arrugado. Otra caja, más al fondo, estaba abierta y vacía. Vacía de todo aquello que solía contener las rutas, paquetes, herramientas, no sé, solo cartón y polvo. Eso fue lo que me heló la sangre y me dejó mudo. Una caja abierta y vacía.
pero con señales de que había contenido vivo. Se veían huellas de pisadas en el polvillo del piso, pero no eran profundas. Parecían de alguien que caminó con cuidado, como si intentara no hacer ruido. No había sangre, no había marcas de lucha. El jefe del equipo apuntó a un detalle que luego leería en el reporte. El lacre del remolque había sido fotografiado antes de la apertura y constaba como intacto en el acta. Lo vi con mis propios ojos cuando uno de los del auxilio, antes de comenzar, rodeó el remolque con la cámara del teléfono y tomó fotos del precinto, del sello y de la placa. Luego, cuando la chapa se abrió, el ferrollo todavía estaba caliente al tacto. Se lo tocaron con guantes y juraron que aquel calor no venía del sol ni del ambiente, sino de algo más reciente. Los técnicos se miraron y escribieron en libretas pequeñas. Hicieron mediciones, notaron el olor a madera y etiquetaron una muestra de la lona y otra del polvo con una pequeña etiqueta. Yo me quedé allí, viendo cómo metían guantes, cómo rompían la higiene del remolque con cuidado, y pensando que la voz, esa voz que dijo mi nombre, había sido tan humana que me dolía. No encontré un cuerpo, no encontré a nadie pidiendo auxilio. Encontraron indicios, la caja vacía, huellas poco profundas, una taza con rastros de café y una nota doblada en el fondo de una caja cerrada. Se la encontré luego, cuando uno de los técnicos la sacó con una pinza para no tocarla. Era un papel pequeño, doblado. Lo desplegué con manos temblorosas porque la curiosidad y la culpa me hicieron traicionero. La frase que tenía escrita era la misma que había encontrado bajo mi limpia parabrisas. You did right. La tinta estaba corrugada por la humedad. La caligrafía temblaba, como si la mano que la escribiera hubiera estado cansada. ¿Cuántas veces puede repetirse un mensaje sin perder su peso? Esta segunda vez me golpeó más fuerte que la primera. La policía de la autopista, que llegó con su linterna y su libreta, hizo las preguntas de rigor. Hora de llegada, si había tocado algo, quién había llamado, testigos. Dije lo que ya había dicho por PX y lo que había sentido, que la voz había pedido abre, que el remolque estaba sellado, que el ferrollo estaba caliente. Me preguntaron por la carpa, por el viejo con bastón, por las personas que vi rondando. Les dije todo lo que vi y no vi, con la claridad de quien reconoce su ignorancia. Me pidieron calma para no contaminar la escena. Me fotografiaron con mi linterna en la mano, como si fuera una prueba. Eso me dejó raro. Nunca me pensé como pieza en un rompecabezas. Soy un tipo que entrega mercaderías y hace kilómetros. No me esperaba protagonista de una historia que luego otros iban a leer con interés. Mientras hacían las diligencias, dos de los hombres con chaleco abrieron una de las cajas grandes del fondo y encontraron algo que parecía un disfraz. Una chaqueta de lentejuelas con un hombro deshilachado, una peluca trenzada con restos de harina y una máscara de cartón que tenía dentro unas plumas secas. Todo eso era suficientemente mundano como para apagar la primera idea de peligro físico inmediato, pero demasiado circense para no crear la sensación de que el remolque había sido usado como camarín improvisado. Había una sensación de montaje. Era como si alguien hubiera usado el remolque para guardar vestuario y luego, por algo, hubiera quedado alguien adentro que después... Y ahí la explicación se rompía, porque no había signos de salida forzada. Uno de los técnicos, después de revisar la documentación y de cotejar el número de placa en su base, se me acercó y me dijo con respeto: «¿Usted vino de la carga X? La carga está intacta». Le confirmé que el resto del tráiler, fuera de la zona donde estaban las cajas circenses, tenía la carga refrigerada correctamente. El panel marcaba temperatura estable. Los testigos de temperatura no se habían disparado. La cadena de frío no estaba rota. Eso, en un remolque que contenía vacunas o productos sensibles, es una bendición y una tortura. La bendición de que no había una tragedia sanitaria.
La tortura de que alguien pudiera haber estado adentro sin tocar la carga. Tomaron fotografías de los sellos, de la bandeja de embalaje, y luego sellaron partes del remolque con cinta de evidencia para pasar a control policial. Mientras tanto, los hombres del circo desaparecieron como sombras. Vi a uno de los del auxilio levantar la vista hacia la carpa y decir algo que yo no alcancé a oír. Luego uno de los policías se quedó conversando bajo la lona con el viejo del bastón. A mí me pidieron que hiciera una declaración formal y la firma, y que por favor no usara el teléfono ni comentara en redes sociales hasta que el informe estuviera listo. Le confesé al policía que eso sería imposible. Ya le había mandado a mi esposa una foto del papel con "You did right" y a León por PX. Él sonrió con pena y anotó eso también. Dejé la carretera en un estado que no supe nombrar. Tenía la sensación de haber hecho lo correcto por procedimiento y de haber fallado por humanidad. Es una contradicción que me acompañó como un ruido bajo los días siguientes. La certeza de que hay reglas para protegernos y la culpa por no saltarlas en nombre de una voz humana. El relato se fue tejiendo entre lo oficial y lo íntimo. La policía decía que no había víctimas, que no había señales de delito evidente. Los técnicos decían que los sellos estaban en su sitio. El documento oficial consignó una caja vacía y un set de atrezzo circense. Mi mente, en cambio, no encontraba paz. Al día siguiente, con la carga revisada por el jefe de logística y un papel oficial que certificaba la integridad del transporte, reanudé la marcha. Tenía que llegar a destino, descargar, justificar horas y presentar la novedad. Manejar a la mañana después de una noche así era como conducir con un espejo empañado. El asfalto se me fue abajo lentamente, y los pueblos que pasé no me devolvían la tranquilidad. Paré en un puesto en el kilómetro 210 solo para tomar un café caliente y respirar. En el Pequi se habló del suceso como quien comenta un desvío. ¿Usted vio lo del circo anoche? Un despelote. El tono era de incredulidad profesional, el tipo de incredulidad que mezcla respeto y superstición de ruta. Cuando llegué al centro de distribución, el jefe me recibió con un abrazo torpe y una mirada que quería consuelo y culpaba al mismo tiempo. «Viejo, ¿qué pasó?», me preguntó. Le conté lo esencial y le mostré las fotos. El jefe, que se llama Macedo, no es hombre de misterios. Es hombre de logística y listas. Tomó nota, pidió los reportes y dijo que la empresa colaboraría con lo que pidieran las autoridades. «Lo importante es que la carga llegue y que estés bien», dijo, y yo no supe qué contestar. Me sentí como si aquel viaje me hubiese marcado una línea que no figura en el kilometraje. Al descargar la carga refrigerada, el encargado me pidió que abriera el remolque. Fue un acto con protocolo, firma, testigo, fotos. Cuando la puerta del camión se deslizó hacia arriba, el vapor frío se escapó en un soplo y me recordó, por un instante, a la nuca de mis hijos. Revisaron cajas, números de lote, y aunque todo estaba en orden, en la esquina más baja del fondo encontraron otra caja abierta, la misma caja vacía que los auxilios habían marcado. No faltaba mercadería general. Lo que faltaba había sido nada material, o había sido algo que el ojo no puede medir. La gente del centro comentó con gestos secos, algo sacaron, pero nadie supo decir qué. En la caja vacía, cuidadosamente doblado, había otro papel. No era el mismo. Esta vez la mano que escribió lo hizo con trazos más firmes. No era para tocar. Gracias por escuchar. Estaba escrito en inglés y en español, con una mezcla que olía a viajes y a manos apresuradas. La coincidencia me dejó helado. De nuevo esa voz, o alguien, me daba la razón y me pedía que entendiera que estaba obedeciendo algo más grande que una orden. ¿A quién agradecían? ¿A mí? ¿A alguien que había pasado por ahí y sostenía el hilo invisible de no romper un sello sin respaldo? La gente del centro se encogió de hombros
y volvió a sus obligaciones. Para ellos, era una nota más en la logística sin sentido. Para mí, era una mercería de preguntas. ¿Qué había pasado en ese remolque? ¿Por qué alguien había pedido abrir si no había nadie? ¿Quién dejó esa nota en mi camión? El jefe me dijo que hiciera lo que cualquier camionero hace: seguir trabajando y no dar demasiada voz a las cosas que agitan la cabeza tanto que te impiden dormir. Hay rutas que guardan su propio misterio, añadió, medio en broma, medio serio. No sé si me dio consuelo o me empujó a la resignación. Los días siguientes fueron rutina con un fondo que no se podía borrar. Algunas noches, la voz regresaba en sueños. Pedía, murmuraba mi nombre, y despertaba mi conciencia como un taladro. Caminaba por la casa despacio, con el recuerdo del papel arrugado en los dedos. Mi esposa notó que estaba distinto. No dije la mitad de lo que ocurría porque no tenía palabras que no fueran confusas. Les conté a los chicos la versión limpia, que había hecho todo bien, que la policía había investigado y que la carga llegó sin problemas. Ellos aceptaron mis respuestas con la facilidad que tienen los niños para no añadir peso a explicaciones complejas. Unos días después, hablando en el teléfono con León, me contó algo que terminó de poner la escena en otro marco. Me dijo que había recibido hace años una historia parecida de Amarildo Cascata, un cegetista que maneja camiones de señones por la BR-319 y que siempre cuenta historias de selva. Amarildo le había dicho que en su ruta pasó por un lugar donde la carretera daba vueltas en círculo como si se enredara en sí misma. La gente de la vereda llamaba a ese punto la vuelta de la Sumauma, porque un árbol viejo allí parecía replicar la carretera y devolver a los camioneros al mismo sitio una y otra vez si no pagaban una promesa. Amarildo contaba que un viejo de la mata les habló a los que pararon: «No te vas hasta que las deudas queden cerradas». León me dijo esto con voz en tono de relato nocturno, como quien pasa un mantel sobre la mesa después de la cena para empezar a barrer las migas. No sé por qué me pidieron pensar en eso. Quizás la historia del circo y la voz me puso más atento a esas leyendas. Le pregunté a León si la gente del puesto había visto algo después de mi paso. Si alguien había hablado con los del circo. Me dijo que la gente que anda en caravana a veces viaja rápido y que, en su memoria, los circos autovía aparecen y desaparecen como manchas en el mapa. «Hay más de un tipo que va dejando puertas abiertas», dijo León, y se rió con una ironía que no me resultó graciosa. La idea de que el circo pudiera ser una estructura que aparece y se va, que deja notas y cajas vacías como si nada, se me quedó pegada a la sensibilidad de viejo camionero que cree en cosas que no puede explicar. Unos amigos de la ruta empezaron a contarme historias en voz baja. Ferradura, en el puesto donde paramos alguna vez, recordó una noche en la que un camionero aseguró que una soga quedó suspendida en el aire, como si alguien la hubiera tensado, y la dejó ahí para marcar una deuda. Trovador narró que una vez en una curva, la misma placa había empezado a bailar sin que nadie la tocara. Estas anécdotas circulaban como si fueran advertencias plegadas en bromas. No te metas con lo que no entiendes. Yo las oía y sentía que algo en la carretera quiere ser respetado, no entendido. Con el peso de esos relatos, decidí no volver por la curva donde dejé el papel. No fui por orgullo ni por cobardía, sino por respeto. Esa parte de la autopista quedó para mí como una sección marcada con un triángulo caliente en el mapa interior. Les dije a mis amigos que iba a cambiar de ruta, que prefería dar más kilómetros a volver por lo mismo. No lo dije como castigo, sino como una medida práctica. A veces la precaución no es solo física, también es memoria. La ruta te enseña a tomar atajos para llegar a tiempo, pero también a poner obstáculos para no repetir errores. Un mes después, en una parada de noche, me apareció el viejo que había visto en la carpa. No lo reconocí al principio,
porque la vida de ruta te pone frente a caras gastadas que se parecen unas a otras. Tenía su bastón, las manos ásperas, y una mirada que parecía llevar una lista larga de noches. Se acercó sin mucho ruido y me tocó el hombro con un gesto que no pedía permiso. «No podés llevar esa carga en silencio, hijo», me dijo. Me sorprendió su palabra hijo. Alguien que no es la familia y que te dice eso, tiene permiso para tocar lo más íntimo. Yo le pregunté de qué hablaba y él sonrió con tristeza. Las deudas no son solo cuentas. Hay promesas que se olvidan y que vuelven a cobrar. No quería que esa frase sonara mística ni profética. Lo dijo como quien te advierte del estado del tiempo. No se quedó a tomar café. Se fue con su bastón y atrás suyo, una lona que podía ser la de un puesto ambulante. Nunca supe quién fue ni a qué caravana pertenecía. Esa conversación me dejó pensando. Pienso ahora que la ruta no solo guarda cosas físicas, sino también demandas morales. Obligaciones con la familia, deudas con amigos, palabras que dijimos enojados y no arreglamos. Quizás la voz del remolque pedía abrir porque alguien tenía una deuda pendiente con otra persona, o porque había una vida a la que alguien debía responder y no lo hizo. O quizás era otra cosa, menos poética. Una persona real que se quedó encerrada por accidente y que alguien rescató antes que anocheciera, dejando notas para quienes se preocuparon. Las dos versiones siempre convivieron en mi cabeza. Con el tiempo la historia se fue enfriando en la conversación pública, pero no en mi cabeza. Me llamaban a veces de puestos para preguntar si estaba bien, y yo decía que sí. Me preguntaban si iba a volver por esa curva, a lo que contesté con un «no por ahora». No me sentí valiente. Simplemente entendí que hay trayectos que puedes evitar, y no por cobardía, sino por prudencia. En la ruta uno aprende a decir no a atajos que te pueden costar más que tiempo. Hubo, sin embargo, una noche en que comprendí que la lección no era solo técnica. Estaba en casa, con los chicos en la sala, y mi hija menor me pidió que le leyera un cuento. Empecé a contar una versión sencilla de la historia del circo, adaptada, sin las partes que podrían asustarla. Al final del cuento ella me miró con sus ojos limpios y me dijo, «Papá, ¿la persona que gritó quedó triste?» Me quedó una miga en la voz. Le dije que no sabíamos, que a veces las personas que llaman piden ayuda y alguien llega y las ayuda, y que otras veces la ayuda es que alguien decida no arriesgar la vida sin apoyo. Ella asintió como si entendiera que la vida exige decisiones difíciles. En el silencio que siguió, me encontré pensando en mis propios asuntos pendientes. Una llamada a un amigo con el que me peleé. Una promesa de visita a mis padres que había postergado. Me apunté mentalmente resolverlos. La carretera me había dado una lección práctica y doméstica. Si tienes cosas sin cerrar, ciérralas antes de salir. Con el paso de los años, la historia del circo se convirtió en una parte de las anécdotas de ruta que cuento a quienes me piden relatos al anochecer. Siempre la narro con el mismo cuidado. Relato los hechos, menciono la caja vacía, el lacre intacto, el ferrollo caliente, la nota en mi parabrisas y el papel dentro del remolque. Nunca afirmo más de lo que vi. Digo que la policía no encontró víctimas, que el informe técnico marcó la apertura controlada y que, en definitiva, lo único cierto fue la sensación que me dejó. Que hice lo que creía correcto dentro del marco de la prudencia. Ese matiz lo repito, porque creo que hay una frontera entre valentía y temeridad que se respeta con código y con la PX. A veces, cuando alguien me pregunta si volvería a parar frente a un circo en la carretera, contesto con una honestidad que no pretende erudición. Depende. Si hay testigos y tiempo, uno ayuda. Si no lo hay y hay cosas que no encajan, llamas a los que saben. No te metas solo. No doy instrucciones técnicas, doy reglas de sentido común y de supervivencia.
No abras sellos, no toques lo que no te pertenece. Llama a auxilio. La gente se queda con eso y, si es de ruta, me siente como un compañero con cicatrices de asfalto que comparte el código. Si no es de ruta, lo toma como advertencia. El papel con la frase "You did right" se quedó en mi cajón por mucho tiempo. A veces lo saco y lo leo. No sé si fue mensaje de agradecimiento, de advertencia o de otra cosa. Aún hoy me hace pensar en la idea de que a veces la mejor ayuda es la que no entra en nuestros criterios de acción inmediatos. A veces escuchar, a veces llamar por ayuda, a veces retirarse en espera de profesionales, es lo que salva. Esa lección me la grabó la carretera, con la voz de alguien que pedía abrir, y con la prudencia de hombres que saben que algunas puertas no se abren sin respaldo. Hace poco, hablando en un taller para conductores jóvenes, mencioné la historia del circo. La sala quedó en silencio. Algunos creyeron que era cuento de viejo para asustar. Otros asintieron como si hubieran respirado la misma niebla. Al final, uno de ellos se acercó y me dio las gracias por no glorificar la temeridad. A veces hay ganas de ser héroe, me dijo. Le respondí que el camión ya te pone en situaciones donde la heroína es una herramienta peligrosa si no viene acompañada de juicio. Ese joven tenía la mirada de quien va a recorrer muchas millas y quizás se alimentará de mis palabras como de una brújula prestada. No voy a decir que no sufrí noches de insomnio por lo que pasó. Sí las tuve. Me despertaba con la impresión de una mano que rozaba mi hombro o con la frase "abre" resonando como eco. Pero decidí transformar ese ruido en algo útil. Arreglé cuentas pendientes con gente a la que quería. Llamé a los que había descuidado y me esforcé en ser claro con promesas que antes dejaba al azar. Las rutas, a fin de cuentas, te ponen frente a lo que sos. Si sos un tipo que olvida, volverás con la cuenta a reclamar. Si sos alguien que cumple, la ruta te lo recordará con menos violencia. ¿Qué pasó con el circo? Se fue, como hubieran hecho todos los circos de la noche. La carpa se plegó, los remolques se fueron con su cargamento de sombras y al amanecer quedaba la huella de una ciudad que estuvo de paso. La policía cerró el expediente con la anotación técnica. La empresa registró la pérdida, que oficialmente fue ninguna. Y la historia quedó en boca de camioneros y de quienes gustan de relatos de carretera. Para mí, sin embargo, la historia nunca fue cierre. Fue enseñanza y recordatorio. A veces la vida te ofrece una ventana para arreglar lo que dejaste abierto. A veces esa ventana viene envuelta en neblina y con bombillas que parpadean. Lo importante es mirar, escuchar y decidir con la cabeza fría. Si todavía estás ahí y esta historia te impactó, quiero decirte algo directo, sin adornos. Comparte esto con alguien que maneja de noche. No lo cuento para asustar, sino para que la gente recuerde que la ruta tiene códigos no escritos que nos cuidan. Y si sos de los que tiene asuntos sin resolver, tal vez la mejor decisión sea cerrarlos antes de arrancar. La carretera tiene memoria y a veces nos devuelve lo que dejamos en ella. Gracias por dejarme contar esta noche. Si conoces a alguien que conduce de noche, comparte esta historia. Puede que evitar una parada innecesaria sea suficiente para salvar una vida.